Arratsaldeon guztioi, bienvenidos un año más a Amore. Este es el debate. Amore irekitzen dut, otro año más a Amore, aquí en el escenario principal. Esperamos la presentación, a todos los que estéis empezando a participar. Me presento, mi nombre es Miguel, personaje de la música hoy de la Ventas. Como Instagram, y nada, como otro año más, no sé si será el último, vamos a hacer un capul de Dragon Ball, que os explico por qué. No es que me vaya a retirar, pero Capul ha cambiado las políticas de la empresa y ha capado mucho de Capul. Yo me he liberado porque con anterioridad la tesis a la porque la semana pasada me dio bueno, vamos a hacer un capul de Dragon Ball que si quieres Anita puedes ir abriéndolo, puedes hacerlo tanto por vía aplicación o por la web de Capul y voy a explicar un poco los precios, todo eso lo que tenemos por aquí encima de la mesa porque hay un pequeño plus gracias a esta versión. Tenemos por parte de la organización cortesía de Amore, a poner hasta 20 jugadores. Espero, por tiempo limitado tengo acceso. Lo que os decía, por tiempo limitado tengo acceso. Os podéis ir metiendo, por favor, evitar nombres ofensivos, abusivos y cosas raras en los nombres que podemos escapar desde aquí. Lo que decía por parte de Mangamore, de Broly, luego tenemos varios de Dragon Ball y por parte tanto la selecta versión de pop la primera box Blu-ray de Dragon Ball Z con los primeros 25 minutos de la sala saga tenemos las tres clásicas del Blu-ray de Dragon Ball. Como sorpresa de última hora vamos a repartir número totalmente al azar entre todos los asistentes. Tenemos aquí además al animador perfectamente que os va a repartir el bote con los boletos. Pues a papeleta limpia vamos a regalar una box con todas las películas de One Piece. Que digan, ay mira, no todo Dragon Ball, todas las películas de One Piece DVD entre los asistentes. Estamos justo perfectos, por lo menos no ha salido el número de has alcanzado el límite de jugadores. Creo que son 60 preguntas de Dragon Ball. Donde va a haber, hay puzzles, que va saliendo. Podremos esperar. Vamos a esperar un par de minutillos a ver si algún último que haya entrado viene entrando. Las que os reparten las papeletas. Bueno, eso siempre pasa. Puede que en alguna pregunta
pero que tenga cuidado con el de al lado, porque está la miradilla de... Creo que es un nivel... Vamos a ir Krillin. Goku y Krillin. Tienes que repartir el premio. Vale, pues vamos a darle porque tenemos faena, espero no molestar mucho con la cabeza. Nada, suerte a todos y nada, vamos a ir. Y seguir entrando con el código. Primera preguntita, ¿quién es el creador de Dragon Ball? Yao Miyazaki, Yoshida Akira Toriyama. Son familia, tenéis 10 segundos para contestar esta pregunta. ¿Son familia esos dos personajes de ahí arriba? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Y sí también, verdadero, verdadero. Son hermanos, Goku y Raditz, son hermanos. Sube ahí Diego Super Guerrero, sube a la segunda posición. Pepe Villuela sigue ahí primero. ¿Quién es Pepe Villuela? Oh Dios, están al lado, ya están de pique. A estos les conozco, madre mía, que ahora os veo bien, sin mascarilla os veo. Vale, pues vamos a ver con la siguiente preguntita. ¿Cómo se llama este personaje que va a aparecer por ahí? ¿Gine, Jerez, Liquor o Mosco? ¿Quién es ese personaje? Os doy una pista, es de Dragon Ball Super. Y es un dios de la destrucción. Ya en el universo, ya, no sé si es el 12. Gine. Dios de la destrucción. Vale, Kaiosama, a los dos picaos les he echado para abajo, les he pillado. Kaiosama, nuevo líder, buenas, Unas. Tengo un sobrino que se llama Unas y acabo de meter la X malamente. Goku 777 más 1. Este es primo de Vegeta 777. Y Sergio, podéis entrar al Kahoot todavía, con el código PIN de ahí abajo. Llevamos 3 preguntas, todavía estáis de 60, todavía estáis a tiempo de ganarlo. La gente nueva que vaya entrando... tenemos por aquí al chico de la organización que está repartiendo unos boletos, ¿vale? Le pedís a él. La gente nueva que vais entrando, vamos a hacer un sorteo entre asistentes aparte, para que veáis que regalo algo más que Dragon Ball, todas las películas de One Piece en DVD, juntitas, todas. A sorteo puro y duro. Vamos con la siguiente preguntita.
Tenemos un quiz, Dios. ¿Cuánto tardaría en viajar de la Tierra a Namek la mejor nave disponible de la corporación Cápsula? 829 días, 33 días, 7.921 años o 4.339 años. Estoy viendo caras de, este tío ha dicho que era más fácil. Pues no sé yo. ¿Cuánto tardaría en viajar? 4.339 años, cuando están haciendo los cálculos de distancia en la saga Pre-Namek. Vamos a ver qué pasa por aquí. Unas se pone líder, Mr. Popo y Kaiosama. Unas nuevo líder de momento, 4 de 60, tendrías premio, pero lo que te queda todavía por sufrir. ¿Quién poseía la voluntad de ese Gohan? ¿Bibidi, Babidi, Bu o Baby? ¿Sabéis que de la canción de la Cenicienta salieron los nombres? Bibidi, Babidi, Bu. Salacatula, chachicomula, Bibidi, Babidi, Bu. Pues de ahí salieron los nombres, de Walt Disney. Baby, claro que sí, Baby, en Dragon Ball GT no canon. Que conste, no canon. Baby, no me llame que yo... Esa. Kaiosama, buenas, Unas, Goku, Mr. Popo. A los guerreros estos que siempre están primeros no les veo, ¿eh? Os estoy pillando, ¿eh? Esta no os he pillado ni de coña. Vamos con la siguiente pregunta por aquí. ¿Verdadero o falso? 10 segundos. ¿Goku nace en la Tierra? ¿Verdadero o falso? ¿Goku nace en la Tierra? Os podéis unir todavía al Kahoot, ¿eh? Os podéis unir todavía al Kahoot utilizando ese código. Aplicación o web. Falso, falso. Goku nace en el planeta Vegeta y es mandado a la Tierra. Vamos a ver la clasificación que pasa por aquí. Mr. Popo hay asoma, Krillin asoma, pero los 3 primeros no se mueven. Vamos con la siguiente preguntita por aquí. Quiz, puntos dobles. ¿En qué capítulo de Dragon Ball Super aparece por primera vez ese personaje? ¿En el 80, en el 59, 78 o 101? Está complicado. ¿En qué capítulo? Ya. Pero vale doble, vale doble. En el 70... Oh, bastantes. Bueno. Es un payaso, sí, pero es muy fuerte, ten cuidado. Ten cuidado, que es muy fuerte. Vamos a ver si cambia algo. Bueno. Kaiosama, ¿quién es Kaiosama por aquí? Kaiosama. Bueno, Kaiosama, estoy tranquilo, le veo bien repacherito, tal, tranquilo. Dice, yo hoy me llevo premio fijo. Todavía queda, ¿eh? Todavía queda. Una segundo, Goku 77, ha quitado el +1. Ya no es primo del otro. Una IDF y Henry Balma 94. Ha echado un traguito de agua, me estoy quedando ya seco y no llevo ni 10. Una papeleta para un sorteo. ¿Qué diréis? ¿Un Kahoot de Dragon Ball? Pues regalo las películas de One Piece. Tú también puedes participar, ¿eh? Por supuesto. Vamos a ver un puzzle. Tenéis que arrastrar las imágenes, ¿eh? Ordena las transformaciones, las fases de estas transformaciones. Tenéis que ir con el dedo, tiki, moviendo, tiki, con el dedo, arrastrando. ¿Vale? Ordena, en orden. Muy Dragon Ball Super, muy Power Rangers, todos los colores. Pues ¿qué vamos a tener? Primero el Super Saiyan God, el rojo, Super Saiyan God, Super Saiyan el azul, el Ultra Instinto no dominado y el Ultra Instinto dominado. Ostras, ¿solo 4? Madre mía, ¿solo 4? Wow. Pepe Villuela sube, Goku tiene la racha de respuestas más alta con 4.
Bueno, Goku ha subido, pero no os veo, ¿eh? No os veo, campeones. No nos ha terminado todavía. Todavía. ¿Quién es este personaje que aparecerá por ahí? Ahí se ve algo. Chilai, Dende, Piccolo o Cell. ¿Quién será ese personaje que va apareciendo por ahí? Si habéis visto Dragon Ball Super Broly, ya estoy liado con tanto Super, pues es Chilai. Bueno, y si habéis visto Dragon Ball Super Hero también sale, claro. Hay que estar al día de Dragon Ball. Kaiosama sigue primero, Goku sigue sumando, Pepe Villuela, Unai y Unas. De momento el top 5, tranquilamente, ahí estamos. Dale a la siguiente pregunta. ¿Qué dice Dende que significa porunga? Aquí en Madrid casi me comen. ¿Dragón del amor, dragón de la vida, dragón de la esperanza o dragón del cielo? Este espacio. Producción. Este espacio. Dragón del cielo. Producción. ¿Qué dice Dende que significa porunga? El dragón del amor. Un único acertante. Y está por ahí, el único acertante. Ojo, qué pena que no es por doble, porque si no, te forrabas. Seguimos igual en el marcador, seguimos igual. Venga, pues una preguntita por aquí. ¿Quién le corta la cola a Vegeta? De esos personajes, la cola de Saiyan, ¿quién se la corta? Ay, esta la tenía que haber cambiado, pero bueno, en su línea de tiempo... ¿qué estoy diciendo? Spoiler. Alguien de ahí le corta la cola. Yagirobe. Ese es el del futuro, pero en el futuro la saga Saiyan es igual, por lo cual le hace crash en la cola. Vale, en Rivalma sube ahí una posición, bueno, se acerca ahí al top 5. Vamos a hacer un pequeño repaso. Llevamos 11 preguntas de 60. Kaiosama sigue tranquilo en su silla. Tranquilo, repacherito. 8.189, 7.300 el segundo. De momento está tranquilo. No sé cuánto le... Dice que sigue. Vamos a ver con la siguiente pregunta que tenemos por aquí. ¿Verdadero o falso? 10 segundos. C16 es la imagen del sobrino del Dr. Gero. ¿Es la imagen del sobrino del Dr. Gero? ¿Verdadero o falso? Es falso. Es la imagen del hijo del Dr. Gero, Maki Gero. Bueno, hemos subido los participantes, me gusta. Frost es el escalador más alto. Este ha estado en más de un Kahoot. ¿Quién es Frost? ¿Frost? No le veo. Ahí. ¿Tú has estado en algún Kahoot? No, pues te copian mucho el nick. Porque siempre hay algún Frost. Bueno. Ha subido 6 posiciones, va subiendo. Vamos a ver con la siguiente pregunta. Otro puzzle. Ordena las sagas de Dragon Ball Z, en este caso, con el dedo a arrastrar. De abajo para arriba o de arriba para abajo, como creáis que tiene que ser o como debería de ser, en vuestra opinión. Ordena estas sagas. Tenemos la saga Saiyan de Raditz, bueno, o la saga Saiyan, la saga de Freezer, la saga de Cell y la saga de Majin Buu. 17 correctos, 27 incorrectos. ¿Qué os parecen estos puzzles? ¿Os gustan? Pues en Madrid casi me comen. Es que ¿cómo funciona?
arrástrale con el dedito. Por eso ahora lo digo, arrastra con el dedito, arrástralo. Pero bueno. Vale, pues vamos con la siguiente, por supuesto. Un quiz, dobles puntos. ¿A qué velocidad puede viajar alguien mediante la transmisión instantánea? Velocidad de la luz, 100.000, 150.000, 200.000, 250.000 o 300.000 kilómetros por hora. ¿Mucho por hora o a la velocidad de la luz? ¿A qué velocidad? 300.000 kilómetros por hora. La transmisión instantánea. Vamos a ver. ¡Uf! ¡Ojo! ¡Ojo! Cambio drástico. Aitor Majo Bu adelanta a todos por la derecha. Muy mal, porque hay que adelantar por la izquierda. Muy mal. Pero bueno, un vuelco total. 5 jugadores perdieron una racha de respuestas de 3. ¡Ojo! Qué pena que no acaba aquí, ¿eh? ¡Qué pena! Bueno, por lo menos aprovecha a hacerla. Va a hacerle la foto, le hago yo la foto, no pierdas el Kahoot, que luego te la mando, para que digas, mira, estuve primero, para que digas, estuve primero. Nada, que quede ahí, grabado para la historia. La otra vez casi me muerde con lo de Napa y otro por doble, otro. ¿Cómo se llama este personaje? ¿O cómo se llama? Sí, Anat, Anet, Anit o Anot. Uno de ellos es seguro. ¿Podéis uniros todavía con este pin al Kahoot? Y todos los nuevos, por favor, vamos a hacer un sorteo con papeleta que lo tiene mi compañero ahí abajo. Si queréis ganar una box de todas las películas de One Piece, ya tanto Dragon Ball, pues por cambiar un poco todas las películas de One Piece en DVD, os reparte mi compañero una papeleta para que hagamos el sorteo al final del Kahoot y que le toque a uno, claro. Vale, ¿qué tenemos aquí? 7 aciertos, Anat, el Kaioshin, ¿vale? Henry Palma 94 adelanta a Aitor, ha dicho, pues si él va por la derecha, yo le voy a adelantar por la izquierda y se pone otra vez primero. Es lo que tienen los por dos en el Kahoot, que lo cambia todo, si tienes suerte también, claro, a veces hay que tener un poquito de suerte. Vale, os podéis unir, todavía estáis a tiempo de uniros, vais a tener 15 preguntas menos para hacer puntos, pero bueno, por lo menos podéis participar. Dale a la siguiente preguntita. ¿Qué tenemos aquí? Selección múltiple por 2. ¿Qué técnica consiste en desmaterializarse y viajar como una masa de luz? Transmisión instantánea, Sunkanido, correr o batbateko leku aldaketa. Selección múltiple. Puede ser que sea más de una, igual más de 2 o igual hasta más de 3. En este caso son 3. Transmisión instantánea, el Sunkanido originalmente llamado, y en nuestra lengua, gure hizkuntzan, batbateko leku aldaketa. Imaginaros que hice esta pregunta en Madrid. Casi me matan. Yo gritando, a ver, que vengo de Bilbao, os estoy dando una pista. Bueno, casi no llego al hotel, pero bueno, lo libramos. Kaiosama sube unas posiciones, Unai DLF y Pepe Villuela asoma otra vez por ahí, todo muy juntito. Henry Balba, Aitor Majo, ahí estáis los dos, no tenéis ni 1000 puntos de diferencia, pero todavía queda mucho. Vamos a ver, verdadero o falso, tenéis 10 segundos. ¿Es una fusión permanente? Fijaros bien en las preguntas cómo están tiradas. ¿Verdadero o falso? Falso, bien. Fácil. Son fusiones
que en un principio duraban 30 minutos, pero luego que si la energía que gasta, que si la transformación que me llevas, que si no sé qué, pues bueno, a veces no duran ni minutos. Me acuerdo que había un videojuego que te transformabas en no sé cuántas y se acababa la fusión. No me acuerdo en cuál era, pero sé que había un juego, me volvía loco yo, pero que no, que eso no va así. Vale, puntuáis todos, os la he puesto facilita, Vamos a hacer un repaso para todos de todos los premios, que tenemos muchos premios. La organización nos ha puesto aquí unas bolsas muy top. Yo estoy viendo aquí figuritas, detallitos, funcos. Luego por parte de Selecta Visión tenemos los Blu-rays de las películas clásicas de Dragon Ball. La primera box de Dragon Ball Z en Blu-ray, nueva en el mercado prácticamente, y de parte de Yumbi Pop pues tenemos una Funko Pop de Wish, Glow in the Dark, que se contemplarán a los premios, y entre todos los asistentes estamos repartiendo unas papeletas y el agraciado se llevará la box de todas las películas de One Piece, así de bloque, por asistir, por participar. Tiene mi compañero las papeletas, ¿vale? Que le estamos volviendo loco al pobre. Y si le toca a él, pues le ha tocado a él. Va a echar un traguito de agua y le damos, por favor, que... A la próxima te lo digo para que no grites, hombre. Seguro que todos tenéis papeleta, ¿no? Vale. Esa no os la esperabais, ¿eh? Ahí de toma, pum. Y además no es Dragon Ball, es One Piece. Que seguro que os gusta también One Piece. Y si no, bueno, aquí veis a Kiba Mapi, por ahí que va repartiendo las papeletas. Aquí la escalera. Blanco y rojo, se le ve como Wally. Vamos a la siguiente preguntita. Tenemos una preguntita. ¿Quién crea las Super Dragon Balls? Dende, Piccolo, el gran patriarca, Zalama, Monite o Guru. ¿Quién crea las Super Dragon Balls? Las Super Dragon Balls. ¿Quién las crea? Pues Zalama. Vale, bueno, oye, estoy sorprendido. Estáis muy puestos en Dragon Ball Super, ¿eh? La mayoría ha dado a la correcta. Estamos puestos. Bien, me gusta. Pues nada, vamos a darle a la siguiente. ¿Te parece bien? Un puzzle, es como me gustan. ¿En qué orden vimos las transformaciones de estas imágenes? ¿En qué orden las vimos? Las vimos a raíz que tú veías Dragon Ball. El orden en que las vimos, no el orden de las transformaciones, el orden en cual las pudimos ver. Es decir, a Goku le vimos primero en Super Saiyan, luego le vimos a Vegeta, luego vimos ese Trunks todo mazao contra Cell, que aquí estaba el truco de la pregunta, no es el Trunks primero que derrota a Freezer, es el Trunks mazado de Cell, que nos dan una clase del poder, y luego a Gohan ya de mayor en el torneo de artes marciales antes de que le roben la energía. Voy a hacer una pequeña historia, ¿vale? Para los que apoyan estos eventos. Estamos aquí en Mangamore haciendo el Kahoot y tenemos bastante gente detrás participando en el Kahoot de Dragon Ball. Así que a tope. Vale, a ver qué tenemos aquí. Diego Super Guerrero. Bueno, pues venga, pues siguiente. ¿Cómo se convierte Son Gohan en este personaje? ¿Con una app, con un reloj, con una transformación o como Superman? Va corriendo y hace... Ya estoy aquí. ¿Cómo se convierte en ese guerrero? Con un reloj que le crea Bulma, le da el botoncito y tal.
Oye, hemos ido entrando tarde, pero al final hemos entrado, ¿eh? Hemos lanzado el Kahoot con 20 y tantas personas y ya superamos la media centena. Está muy bien. No me lo creo. Papeletas hasta arriba en la grada. Madre mía, increíble. 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 Un aplauso para el compañero que se lo está currando. Madre mía, ha ido hasta ahí arriba a entregar papeletas, ¿eh? Madre mía. Profesionalidad ante todo. Madre mía. Vale, vamos a ver qué ha pasado aquí. Kaiosama ha bajado, parece que no le ha convencido esta pregunta. Enric Balma, Pepe Villuela y Aitor Majo, que el año pasado estuvo aquí y se fue disgustado, han pollado. Para este año han pollado. O está teniendo una suerte terrible. Una de dos, pero ha estudiado. Diego Superguerrero asoma ahí, que... ¿Y Kaiosama? ¿Quién es Kaiosama? No, tú no eres... Ah, sí, claro, sí, perdón. Es que pensaba que eras el primero, pero claro, un lapsus. Ya no, tan tranquilo no, ¿eh? Ya, pero le veo tranquilo igualmente, no le pongo nervioso, madre mía, no se pone nervioso. Vamos con la siguiente preguntita. ¿A qué plataforma de videojuegos pertenece esta portada? ¿Por qué no hay portada? Ahora hay portada. ¿A qué plataforma de videojuegos pertenece esta portada? ¿Super Nintendo, Xbox, Sega o PlayStation? ¿A qué plataforma? Ya no digo a qué videojuego pertenece. ¿A qué plataforma? A PlayStation. Es el juego, para aclararlo, es el juego Dragon Ball Z Ultimate Battle 22. Ya para los que peinamos canas, para los que peinamos alguna cana. Es viejo este juego, es viejo, pero ¿qué horas le metí? Y era malísimo, pero oye, ¿qué horas le metí en 2D? ¡Qué maravilla! Ya me han cambiado. Anita va antes que yo. Tranquilidad. Eric Balma, Pepe Villuela, Aitor Majo, Diego Superguerrero ha subido una posición y Kaiosama le estoy pillando. A Kaiosama le estoy pillando en todas. Le estoy pillando en todas al pobre hombre. Vamos con la preguntita, a ver qué tenemos ahora. Un quiz por 2. ¿En qué capítulo de Dragon Ball Z aparece por primera vez? ¿En el 250, 255, 260 o 268? Diréis, pero qué pesado este tío con los capítulos. Pero rompo el Kahoot, pero lo rompo y el que lo acierta se viene arriba literal. 260. Vale, bueno, pues no lo rompo tanto. Tranquilos, que todavía queda mucho. Vamos a ver la clasificación, si cambia algo. Uy, Aitor Majo, hasta luego. Pepe Villuela, Eric Balma, buenas. Kaiosama y Goku 777. Top 5 de este Kahoot. Está interesante Facebook. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Verdadero o falso? 10 segundos. ¿Existe Gamma 3? ¿Existe Gamma 3? ¿Verdadero o falso? Ojo, ¿eh? Gamma 3. Va a hacer así, pero oye, a saber, Gamma 3. Falso. Existe el 1 y existe el 2, pero no el 3. Pero todavía hay gente que ve la imagen y dice, venga, una imagen cualquiera de Google. Pero engaña, lo sé, está buscada. Pepe sigue primero, Eric Balma, creo que no he dicho bien ese nombre en todo lo que lleva el Kahoot. Buenas, Kaiosama y Goku 77, sube 5. Fondo Norte es el escalador más alto. ¿Quién es Fondo Norte? Fondo Norte, uy, Fondo Norte. Hola, Fondo Sur. ¿Cómo fue el otro día? En el evento el otro día había un grupo de madres con chiquis y la frikipandi. Y yo, ¿quién es frikipandi? Y críos así, con sus aitas, y yo, la frikipandi. Y yo, qué bueno, frikipandi. Pues ahora aquí tenemos a Fondo Norte. Vamos con la siguiente preguntita. Puntos dobles. ¿En qué capítulo de Dragon Ball aparece por primera vez ese personaje de la Red Ribbon?
44, 50, 54 o 60. Aquí tengo que tener un cuidado porque meto números con rima y madre mía, la que se lía aquí en un momento. A ver, 44, 44. Aquí ya he pillado un poco más. Aquí ya he pillado un poco más. Mientras que no nos pase como el año pasado, que se nos colgó Kahoot, a los que estuvisteis aquí, se colgó Kahoot. ¿Qué ha pasado? ¡Mis puntos! Y yo, pues chico, ha fallado internet. Yo contento, contento. Vamos a ver qué pasa con la clasificación. Aitor Majo ha vuelto por aquí. Ah, está fuerte, este año está fuerte. Está fuerte. Pepe, Henry, Aitor Majo, buenas. Y Mr. Popo ha bajado del Palacio de Kaiosama para participar en el Kahoot y llevarse algún premio. Con suerte os podéis llevar varias cositas. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tenemos por aquí ahora? En quiz, ¿quién es? Os saldrá una imagen que irá apareciendo, un brazo. Uy, ya lo tenéis. Vegeta bestia, Goku bestia, Gohan bestia o Freezer bestia. Os doy una pista. Es bestia. Es bestia. ¿Pero quién? Si estáis al día de Dragon Ball Super, pues estáis al día. Con estas preguntas tienes un pequeño acojono, porque la película ya creo que ya no está ya ni en cine ya. Yo creo que ya la han quitado de cartelera. Y si hay alguien que no la ha visto todavía, pues se lo come. Ahí está, ¿ves? Alguien que no ha ido al cine, pero bueno, ya ha habido tiempo para verla, ha habido tiempo ya. Por cierto, os voy a dar una pequeña pista. Yo he peleado muchísimo porque se traiga la película en euskera, como las anteriores, cosa que no ha pasado. Lo he intentado por muchas partes. Cine Euskadi ya olímpicamente pasó al final. Al principio se interesó y luego pasó. Y estuve con Crunchyroll o como se diga. Estuve en Madrid en un evento y fui y les pregunté, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no? Si la última de Dragon Ball Super Broly funcionó muy bien. ¿Y por qué no la habéis traído en euskera? No la hemos traído en euskera, no la hemos traído en valenciano, no la hemos traído en gallego. Y yo, vale, no me cuentes tu vida. Te estoy hablando del euskera porque las últimas 3 películas se han traído en euskera y han funcionado. Y el tío me dice, órdenes de San Francisco. Y yo, ala, tócate los pies. En San Francisco decidieron que no se haga en euskera. Pues eso, por eso no ha habido Dragon Ball Super Hero en euskera. Órdenes de San Francisco. Ya me iba a guardar esa información, pero si alguien la quiere, ahí la tiene. Órdenes de San Francisco. No sé si será una persona o qué. Vamos con la siguiente pregunta, Anita. Un puzzle hoy, cómo me gustan los puzzles. Ordénalos, ordénalos. Hombre, androides. Los androides tienen un número, pues hay que ordenarlos. Sin mirarlos. Os digo que están el 8, el 21, el 18 y el 14, ¿no? 14. 8, 14, 18 y 21. Los androides de la red Ribbon. Vale, 19 aciertos. No está mal, más o menos la mitad, no está mal. A ver, ¿qué tenemos ahí? Pepe no ha sumado. Creo que no ha sumado. ¿Ha sumado Pepe? Creo que no. Pero los otros dos ahí están. Hay mucho pique, ¿eh? Hay mucho pique. Kaiosama todavía puedes ganar. Tú, repacherito ahí, tranquilo. Que todavía lo sacas. Yo confío. Vamos con la siguiente pregunta, Anita. Un quiz. Uy. ¿En qué capítulo de Dragon Ball Z aparece por primera vez ese personaje? Este ya es a mala baba. 170, 185, 196 o el 200.
Está en un relleno, fíjate, está en un relleno de Dragon Ball Z. Vamos a ver. Sorpresa, 196. Esto es gracioso porque yo os veo desde aquí y la gente que acierta es como, quiero a este tío. Y el que la falla es que lo mato. O sea, se os ve en la cara, se os ve. Antes de la pregunta estáis, el mismo, ¿eh? Es que lo mato, la acierta y como te quiero. Pero bueno, se os ve desde aquí. ¿Qué te he dicho? Buena. En Rivalma, no, es que no lo he dicho bien en ningún momento. No me preocupa, el premio. Kaiosama, Pepe, Aitor Majo, te estás quedando sin premio ya. Y buenas, ¿no? Un poco la cosa, ¿no? De este nombrecito maravilloso. Uy, Anita, qué rápido me va. ¿Qué lanza al aire Goku para interceptar el cambio de cuerpo que el capitán Ginyu dirige a Vegeta? ¿Una piedra, hierba, una rana o una bola? Una bola. Una rana, la coge del suelo y... Ginyu, Toku Sentai. Dale, Anita, que me está con el Facebook. Todos puntúan. Ya estás ahí todo el rato, ¿eh? Yes. Ha estudiado. ¿Quién es el...? Kali Super es el escalador más alto, sube 4 posiciones. Ahí, a tope, hay que un poquito más todavía. Vamos con la siguiente pregunta por aquí, a ver qué tenemos. Un puzzle, ay, cómo me gustan los puzzles. Ordena las películas. Estas películas de Dragon Ball Z, ordénamelas, para arriba y para abajo, A ver, esos... Uy, qué miradas hay, madre mía. Es Garlic, sí. Bojack, Garlic. Devuélveme a mi Gohan, la de Garlic Jr. Cooler, Metal Cooler, de hecho. La película de Bojack. Y para mí, de las que más me gustaron y me siguen gustando hoy en día, Fusión. Qué pena que no la tengamos tampoco en euskera, oye, estos años 90, qué malos fueron. Vamos a ver, hay cambios, Pepe adelanta, Kaiosama, hay pique, ya estamos, bueno, en la siguiente vamos a hacer un repaso porque justo es la mitad del Kahoot. Dale a la siguiente pregunta. ¿Quién es eso? Mero, Miro, Moro o Muro. Mero, Miro, Moro o Muro. ¿Quién está atento quién está al día de Dragon Ball Super? Ojo, ¿quién es? El devoraplanetas Moro. Estáis al día. Eso está bien. Estáis al día de Dragon Ball Super. Vale, vamos a ver la clasificación a mitad del Kahoot. Pues todo sigue igual, en Rivalma, que le he visto que está aquí, tranquilito. Pepe Viñuela está por aquí. Tenemos a Kaiosama que está ahí. Ay, que me mato. A Aitor Majo le tenemos ahí arriba en 4ª posición y me falta buenas. No le veo, es que me estoy tapando. Aquí, vale, es que me da justo el proyector y la parte centro no veo. Aquí sí veo. Vale, pues nada. Es que todavía es la mitad. Todavía tenéis que sudar otra mitad todavía. Vamos a darle, va. Quiz. ¿Quién es? Que estas sé que os gustan, nos gustan. ¿Quién es ese personaje que va a aparecer ahí? Bills, Dispo, Champa o Hit. Ahí lo tenéis. Con este cuadro ha sido clave.
Dispo, el conejo. ¿Verdad, Anita? Tengo una anécdota con este personaje. Cuando antes hacía directos en YouTube y hacíamos torneos entre suscriptores aleatoriamente, pues yo tuve que bajar al portal a ayudarle a mi madre con el carro de la compra y le escucho a Anita decirme: ¡ha ganado el conejo! Y yo, vale, Dispo, el mismo. El conejo, es que es un conejo. Vale, vamos a ver. Uy, 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 Goku 77. Bien, Bedi está de vuelta con una racha de respuestas de 3. Muy bien, Bedi. Vamos con la siguiente pregunta por aquí, a ver qué pasa por aquí. Quiz, selección múltiple. ¿A quiénes absorbe durante la serie? ¿A quiénes tenéis que seleccionar? ¿A quiénes absorbe durante la serie? ¿Se han acabado? Madre mía. ¿Hay más gente todavía? Tengo otro. Sí, he traído por si acaso. Bueno, oye, me informan desde el pinganillo, que estamos más de 100 personas, ¿eh? Tenemos más papeletas, pero solo hay 100 más. No me esperaba tanta gente. Vale, sí, hay que ir soltándolas, mira, así tienes algo aparte de Facebook. A ver, ¿cómo iba esto? ¿A quiénes absorbe durante la serie? Pues absorbe a Gotrunks, a Piccolo y a Gohan. A Chichi y los demás o les aplasta en un huevo o se los come chocolate, y este pues no está directamente en la serie. Iba a poner, mi primera opción era Vegeto, pero dije, igual me comen, porque sí le absorbe, pero no del todo. Gogeta, a casa. Vale, vamos a ver. Hasta luego, Aitor Majo. Sube Krilin a la 4ª posición. Sigue el top 3 ahí de pique y vamos a darle caña a esto, que ahora empieza el pique de verdad. ¿Cómo se llaman las fuerzas especiales de Freezer? Fuerzas especiales Yuri, fuerzas especiales Ginyu, tropas Freezer o tropas Guyer. Ojo, Yuri, Ginyu, Freezer o Guyer. Tokusentai, Tokusentai. Las Ginyu, Tokusentai. Ginyu. Vale, bueno. Os veo muy puestos, la verdad. Enri Balma, Pepe Villuela, Kaiosama, todo igual. Irune es el escalador más alto. Irune. Les tengo a todos aquí delante, ¿eh? Bueno. Ha subido 4 posiciones. Ahora hay que subir un poco más arriba. A ver qué pasa. Uy, un puzzle. Ay, cómo me gustan. Ordena las películas. Sí, otra vez. Ordena las películas. Estas de aquí, los colores, eso, olvidaros de esta, olvidaros. Esta es la que me quedaba random y yo pues la pongo ahí. Que también pertenece a una de ellas, también pertenece. Vale, pues easy, ¿no? Easy. Otra vez, devuélveme a mi Gohan. La película de Turles, la de los androides y Bio Broly, perdón. Bio Broly, no Super Hero. Bio Broly y Super Hero han hecho parecido. 23-22, gana la mayoría. Vale, Krillin baja en posición, Goku que quiere premio, Frost tiene la racha de respuestas más alta con 10. El récord está en 32. Está complicado, pero es que aquel que acertó 32, madre mía, qué barbaridad. Me hizo las 32 primeras del tirón. O sea, no había manera de cogerle en el cajut a ese tío. No había manera. Venga, pues vamos con la siguiente. ¿Quién es? ¿Quién es este personaje? 7-3, Moro, Gas o Granola. A ver quién está al día. A ver, ¿quién está al día?
Estáis al día, ¿eh? Están al día. Están al día, Anita. La mayoría ha acertado perfectamente. Granola. El pues eso, el de los cereales. Igual. Chepita le está dando la vuelta al resultado con 3 seguidas. Chepita, bien, Chepita, 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 Chepita. Todos adelante, están todos adelante, están todos adelante. Vale. Puntos dobles. ¿En qué tomo del manga aparece por primera vez? ¿En qué tomo? Dragon Ball tiene tomos de anime, de manga, perdón. ¿En qué tomo? Está rebuscada, está rebuscada. Es el Rey Cole, el padre de Freezer, y aparece en el tomo número 28. Uy, todos los que habéis dado el 29 os estáis acordando de mí y de la compañía. 28, en el tomo número 28. Vale, pues esos 11. A ver, ¿puede cambiar algo? Goku, te has quedado a nada. Una ronda difícil. 6 jugadores perdieron una racha de respuestas de 3. Una ronda difícil. Normalmente suelen ser estas las malas, sí. Lo sé, son malas. ¿Cuáles eran los nombres de C17 y 18 cuando eran humanos? Berta y Carlos, Lápiz y Lázuli, Pipi y Pepa, Pili y Mili. Tenían unos nombres cuando eran humanos. Pues están por ahí. Berta y Carlos, Lápiz y Lázuli, Pipi y Pepa, Pili y Mili. Uno es. A ver, iba a decir, la gente está puesta, hombre, es un poco... Se puede un poco deducir, ¿no? Se puede un poco deducir, pero bueno, oye, dile tú a los de Pili y Mili que está para deducir. Amigo. Vale, acertamos todos. Diego Super Guerrero está de vuelta en el juego. ¿Te había echado o qué? Ay, este internet. Vamos a ver con la siguiente preguntita. ¿Qué palabra aparece en las camisetas de Goz y Mez? ¿Gel? ¿Gez? ¿Nada? ¿O gel? Bueno, es que gel, gez, nada o gel. En las camisetas de esas personas aparece algo. ¿O no? ¿O no? Sí, infierno, infierno. Soy bueno haciendo Photoshop, borrando. Eso se te ocurrió a ti. Sí. Si hay alguna peganita. Henry Balma sigue en la primera posición. Kaiosama, Krillin. Se pone ahí. Krillin, Pepe Villuela y Goku. 3 seguidas. Iraya M está de vuelta en el juego. Iraya está de vuelta. 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 Vale. Vamos con la siguiente preguntita. ¿Verdadero o falso? Tenéis 10 segundos. ¿Consiguió Trunks golpear a su padre? ¿Verdadero o falso? ¿Consiguió golpearle? Verdadero. Y le lleva al parque de atracciones. Era la apuesta que tenían. Verdadero. Le da ahí le da un rasponacillo, pero le golpea. Vale. Todos puntúan. Bien, Goku y Krillin están de vuelta con una racha de 3. Goku y Krillin está de 3. Dale, le puedes dar. ¿Cuál de estos personajes no tenía células el androide Cell? ¿De qué de estos personajes no tenía células el androide Cell? ¿De Trunks, de Vegeta, de Freezer o de Piccolo? Pues es de Trunks. Es de Trunks. Dice que ya no es necesario, no necesito células de nadie más. De Trunks. Correcto. Uy. Pepe sube ahí para arriba. Kaiosama ha subido también. Krillin ha bajado. Se ha puesto nervioso Krillin. Y Goku 7, que son 3 7s.
Venga, vamos con la siguiente preguntita. Hoy un puzzle. Hoy. Ordena los capítulos. Espera, que ya me he venido más arriba. Los capítulos de Dragon Ball y Dragon Ball Z. Me he venido arriba, pero se puede deducir. Ahí tenéis 4 imágenes y hay que ordenarlos en orden de aparición. Correcto, correcto, correcto. Vale, vamos a ver la clasificación. Goku sube, hay bastantes puestos. Vale, llevamos 41 preguntas de 60. Os lo recordaré antes de acabar. Pero cuando acabe el Kahoot, por favor, hacerle, aunque sea a los 3 primeros, hacerle un pantallazo a vuestra posición, los 3 primeros, para reclamar los premios. Y venimos aquí a repartir, hacemos unas fotos para redes sociales. Y os recuerdo que después estaremos en el stand con merchandising del canal, donde podréis adquirir, si lo deseáis, láminas con el diseño que me hicieron exclusivo para el canal. Tenemos camisetas y láminas, todavía nos quedan algunas. Estaremos ahí en el puesto, en la carpa, ¿vale? Vamos con la siguiente preguntita. ¿Cómo se llama ese personaje? ¿Doctor Gedo, Doctor Gero, Doctor Gebo o Doctor Ero? Gedo, Gero, Gebo o Ero. Madre mía, cómo lo rebusco, ¿eh? Madre mía, hasta yo me asombro. El Doctor Gedo, que es el nieto del Doctor Gero, de la última película que os he comentado hace un momento, de Dragon Ball Super Hero. Vale. Krillin vuelve a subir a la 3ª posición. En Rivalma tiene la racha de respuesta más alta con 6. Vas on fire. O sea, vas on fire. Ahí estás. Easy, easy. No, tienes una pequeña distancia. Pero no te fíes de mis Kahoots, que luego te vienen los por 2 y te he recordado que voy a estar ahí puesto. O sea, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué aprendió Goku con Kaiosama? Teletransportación y chistes, el Kamehameha y el Kaioken y la Genkidama, el Genkidama y el Makanko Sampo. Makanko Sampo. ¿Qué aprendió Goku con Kaiosama? Pues el Kaioken y la Genkidama. Que sean todas así, ¿verdad? Que sean todas así. Otra. Easy, easy. Puntuamos todos, seguimos todos igual. Y ahorita no me da tiempo a verlo, pero según la historia, ¿quién fue el primer Super Saiyajin? Según la historia, ¿quién fue el primer Super Saiyajin? ¿Yamoshi, Bardock, Goku o Vegeta? Según la historia. No tiene nada que ver que lo hayamos visto. Según la historia que cuenta Shenron, Yamoshi. Bardock. ¿Tanta gente Bardock? Curioso. Según la historia, la leyenda, yo quiero verlo. Yamoshi fue el primer Super Saiyan. Kaiosama sube un poquito. 4 jugadores han perdido una racha de 4. Ronda difícil. Está a pillar. Está hecha para pillar. Dale, Anita, le puedes dar ahora, tranquila. Quiz. Para Goku, ¿qué significaba pedir la mano? ¿Pipí, entrenar, comida o dinero? Según para Goku, ¿qué significaba pedir la mano? Comida. Goku siempre piensa en comida. Siempre. Puntuamos todos por igual. Bedi acaba de tener una racha de respuesta de 3.
No es la... Y quedan 15 preguntitas. Quedan 15 preguntitas. Bueno, recordar, cuando acabemos, darle un pantallazo para que vea yo que habéis sido el primero, segundo y tercero. Si no me vienen los 3 primeros con pantallazo, va el cuarto, que esté atento. Y luego entre los asistentes hemos repartido unos boletitos. Vamos a sortear totalmente gratuito, gracias a Selecta Visión, una box con todas las películas de One Piece en DVD. Totalmente gratuito. Por asistir hemos repartido unas papeletas y le tocará a alguien pues que igual saca premio con Kahoot o igual no. Hoy un puzzle, como me gustan los puzzles. Ordena las transformaciones, fases, en este caso de Vegeta. ¿Vale? Coger el dedito, pa' aquí, pa' allí, pa' aquí, pa' allí. Tenemos ahí varias cositas. Y bueno, la verdad que partido, bueno. A ver, ¿qué tenemos? Pues tenemos el Super Saiyajin, el Super Saiyan Blue, el Blue Evolution y el Ultra Ego. El Ultra Ego que si sois, que creo yo que sí, en ello está basado el bonito logo de mi canal, diseñado por Dragon Ball, un artista, Antonio, un artista, pues en eso está basado, por si alguien no se había dado cuenta. Vamos a ver. Bueno, de momento todo esto sigue igual. Aitor Majo, que no vuelves ya. Oy, además me hace para abajo. Otro año a estudiar. Hasta que no hagas podium, verdadero o falso, 10 segundos. ¿Llegaron a la Tierra el 3 de noviembre? ¿Verdadero o falso? 10 segundos. 3 de noviembre. ¿Verdadero o falso? Verdadero. 3 de noviembre. Bueno, hay opciones. Mi compañero está repartiendo, el compañero de rojo está repartiendo los boletos para que podáis ganar una box de One Piece. Películas de One Piece en DVD, totalmente gratuito, gracias a Selecta Visión. Uy, aquí ha habido un cambio. Kaiosama, has vuelto, Kaiosama. Bueno, tienes que aguantar ahora cuando hay que aguantar. Ahora quedan 13 preguntitas, ahora hay que aguantar. Ahora es cuando hay que aguantar, estar ahí arriba. Vamos a ver, un quiz. Uy, un por dos. ¿En qué capítulo de Dragon Ball Z aparece por primera vez Bra, la hija de Bulma y Vegeta? 288, 289, 290 o 291. En Dragon Ball Z, ¿vale? O nos olvidamos de Dragon Ball Super. Dragon Ball Z. En el 290. Hoy el líder ha caído en esta. El líder es muy random. Estas preguntas son muy random. Hay que romper el Kahoot. No puede ser todo fácil. Vamos a ver si cambia algo. No, hay 4 solo. Solo han acercado. Qué mal se pasa, pero luego ya te quedas tranquilo. Lo ha pasado mal. Pero eso es que solo había 4. Vale, ¿cómo gana? Ay, Anita. ¿A qué famoso videojuego pertenece esta imagen de skins? Los más jóvenes la sabéis seguro. Fall Guys, Valorant, Fortnite o Minecraft. ¿A qué famoso videojuego pertenece esta imagen de skins? Los más jóvenes lo sabéis, ¿verdad? Ay, esos malditos pavos en Fortnite. ¡Qué dolor! Vale. El Fortnite o Fortnite. Venga, pues vamos a ver. Irune es el escalador más alto. Esto sigue ahí. Vamos con la siguiente preguntita. ¿Qué pensó Goku que era virus?
¿Una comida, un Kaio, un dulce o un Saiyan? ¿Qué pensó Goku que era Virus? El gatito. Virus. El gatito. ¿Qué pensó que era? ¿Una comida, un Kaio, un dulce o un Saiyan? Un dulce. Un dulce. Un dulce. Uy, 6. Un dulce, un dulce. Un dulce. Vamos a ver esos 6. Uy, 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 uy. Pepe, ¿dónde está Pepe? Uy, 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 a falta de 10. Es duro, se hace largo, Se hace largo. Ya estáis acostumbrados a 40, pero hay más tiempo de escenario. Hay que hacer un poquito más y aguantar. Pepe Villuela se pone primero. Henry Balma baja a la segunda posición. Krillin, Kaiosama cuarta posición y Goku 7-7. Yofo tiene una racha de 3 respuestas correctas seguidas. Venga, pues vamos con la siguiente preguntita. ¿Cuántas estrellas tenía la bola que robó Mai en Battle of Gods? ¿2, 4, 5 o 7? ¿Cuántas estrellas tenía la bola que robó Mai en Dragon Ball Z Battle of Gods? Jainko en batalla. Cuatro. Estoy viendo un Pikachu con luz, con las orejas. ¿Qué ha pasado aquí? Krillin baja una posición, Kaiosama vuelve al tercero. Vienes, vas. ¿Qué va a pasar ahí al final? No sé qué va a pasar. Vamos a descubrirlo. Dale, Anita, que seguimos. Ay, el puzzle, cómo me gustan los puzzles. Ordena las sagas. Dragon Ball Super en esta vez. Tenemos aquí unos pósters. A ver. Ordena estas sagas que aparecen por aquí. De Dragon Ball Super. Pues tenemos primero. Uy. O no os da tiempo, igual no se ve del todo bien. No se ve, ¿no? La batalla de los dioses, la saga de Bills, el torneo del universo 6 y 7, la saga de Black y el torneo del poder. Vamos a ver la clasificación. Uy, se aprieta esa posición, se aprieta. Queda, todavía habrá alguna sorpresita. Mira si hay sorpresas, que sé que seguro que las hay y ni yo sé cuáles son. O sea, sorpresas hay seguro. Pero ¿qué nos vamos a encontrar? No sé ni yo. Vamos a ver con la siguiente preguntita. ¿Por qué Goku pasa a tener un traje azul en final de Dragon Ball Z? ¿Se le destiñó el naranja? ¿Un cambio de look? ¿Un error del coloreo? ¿O se considera ser un maestro? Se le destiñó, decidió cambio de look, dijo, mira, pues me apetece así. ¿Un error en el coloreo? ¿O se considera ser un maestro de artes marciales? Estamos hablando del final clásico de Dragon Ball Z. Dicen que no. Dicen que no. Luego hablamos. Tengo ahí un puesto luego a la salida. Henry Balma recupera esa posición. Pepe Villuela. Pero es que estáis ahí en nada, estáis en nada. Vamos a ver qué pasa. Que creo que no salgo vivo hoy de aquí. Dale a ver. Quiz. Los puntos. ¿En qué año se publicó por primera vez Dragon Ball? ¿En 1983? ¿En el 84? ¿En el 85? ¿En el 86? ¿En qué año se publicó por primera vez? No estoy hablando de anime en televisión. Estoy hablando de la primera publicación de Dragon Ball.
En el 84. En el 84. Estoy hablando de la publicación, en este caso en Shonen Jump. Bastantes aciertos. Veremos si los de arriba tienen algo que ver, si han acertado o no. Si hay cambios. Uy, Henry Palma. Uy, 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 estás cerquita, hueles. Hueles algo, ¿eh? Lo hueles. Venga, vamos a ver. Quiz. Selección múltiple. ¿Quién es? Selección múltiple. ¿Quién es ese personaje? ¿Goten, Turles, Goku, Black Goku, Kakarot o Gohan? Selección múltiple. Acordaros, ¿eh? Acordaros. Selección múltiple. ¿Tiene truco? Pensar el truco. ¿Quién es ese personaje? Selección múltiple. Os doy la explicación, no me matéis. Os doy la explicación. En este caso tenemos a Goku y Kakarot. Es una imagen que le hace un flashback Kaiosama a Goku cuando está entrenando. Es un flashback de su pasado, de su raza. En este caso es Goku y Goku es Kakarot. Así que Goku y Kakarot. Vale, vamos a ver. Krillin sube a la tercera posición, Frost vuelve a asomar y los de arriba ahí siguen, está ahí, vamos, joder, que casi lo tengo, casi lo tengo. ¿Y qué vas a pedir? ¿El Blu-ray? Aprieta, Pepe, aprieta, vamos con la siguiente pregunta. 10 segundos, ¿verdadero o falso? Orange Piccolo. Orange Piccolo. ¿Verdadero o falso? Orange Piccolo. ¿What? Verdadero. Hay que estar rápido, para sacar el puntito ahí. Taca. Verdadero. En la última película de Dragon Ball Super Hero pasan muchas cosas. Vamos a ver si ha cambiado algo. Uy. Ahora está un fire. Está un fire en Rivalma, está un fire. Pues vamos a ver qué pasa en las últimas 4 preguntas, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Seguro que hay sorpresitas. Dale, Anita, dale. Uy, un puzzle. Uy, ordena los capítulos. Uy, otro puzzle. Vale. Esta que se ve pequeña es Goku con Piccolo hijo, ¿vale? En la saga, en el torneo de artes marciales, esa que se ve pequeñita, que no está centrada como las demás, ¿vale? Y sí. Este es sí. Mira, este va aquí, este no se mueve. Contra su padre, Arale, y el entrenamiento de Goku y Krillin, nada más empezar la serie. Vale. ¿Solo 10? Yo creo que se lían a la hora de hacer el puzzle. Creo que está complicado. Vale. Frost viene on fire ahora mismo. Lo de arriba sigue igual. ¿Lo veis ahí? Pues vamos a seguir con las últimas 3 preguntitas. ¿Quién es este personaje que va a aparecer aquí? ¿Quién es? ¿Goku God, Vegeta God, Gogeta Super Saiyan 4 o Goku Xeno? Es Gogeta Super Saiyan 4. Gogeta Super Saiyan 4. Molt bé. A ver, dale a la clasificación y os recuerdo un poco lo que vamos a hacer, ¿vale? Ojo, Goku 77 sube. Vale, quedan 2 preguntitas. No sé lo que viene. Seguro que alguna os acordaréis de mí. Ahora cuando acabemos el Kahoot, que los 3 primeros hagan un pantallazo de su posición en el Kahoot, por si acaso se les va la conexión o lo que sea. Que el cuarto o el quinto incluso, que estén atentos por si alguno no puedo demostrarlo.
hay que estar ahí atento. Y os han repartido una papeleta entre los asistentes. Vamos a sortear al azar una box de todas las películas en DVD de One Piece. Y los ganadores pues recogerán los premios que más les guste, ¿vale? Vamos con la penúltima pregunta. Uy, por dos. Esto lo cambia todo. ¿Cómo se llama? ¿Un por dos? ¿Cómo se llama? ¿Peperu, piperu, poperu o pamperu? Ojo, Ojo, Henry Balma se pone nervioso. Se pone nervioso. Piperu. Piperu. No lo sé. Poperu, de Dragon Ball GT, el amiguito de Pan. Vale. 8. Aquí veo risas. Vamos a ver qué ha pasado. ¿Hay algún cambio? Goku 777 se pone tercero en la mejor de todas, antes de la última. Vale. Anita, ¿no eres nueva? Bueno, no. ¿Cómo es esto? Ahora hacemos la pregunta y luego salta el podium solo o hay que darle. Hay que darle. Vale, pues visto esto, no sé lo que viene. Si es un por dos, diría que hasta Frost. Hombre, ganar. Creo que tanto no da el por dos. No sé cómo puntúa el por dos. Pero sí es verdad que desde Krillin para arriba, es que en Rivalma está muy arriba con 39.000, está muy arriba. Es que hay que ponerle nervioso, hay que dar un poquito ahí para... Está, él por dentro está, pero vale ya, dale. Y yo te digo desde aquí... ¿Te cuento el chiste del sodio? Nah. Lo meto siempre. Vale. Vamos a darle a la última pregunta y luego hacemos el reparto de entrega de premios. Suerte a todos, ¿vale? Un por dos. ¿En qué capítulo de Dragon Ball Z GT aparece por primera vez la imagen, esto? ¿Cuándo aparece por primera vez eso? No lo que es, sino eso. ¿Cuándo aparece eso por primera vez? Vale, el tío es Baby. No cuando aparece Baby, sino ese. Uf. Aguántame esta, Anita. ¡Arriba! ¡Ay! Hoy cenas, Vinibón, hoy cenas. Está contento. Pepe, arriba también. También cenas. Tengo una mala noticia. Los dos primeros lo han acertado. El que haya acertado primero va a puntuar más. Pero claro, ahora va a salir aquí un podio muy bonito. Resultado, Mangamore. Un saludo a todos, por cierto, la Mangamore o la cámara. Lo dicho, ahora hacemos la entrega de premios. Sorteamos la box de One Piece en DVD, que nos quedan 10 minutitos. El agraciado también que venga al escenario, que haremos 4 fotos para las redes sociales. Ha sido un placer compartir con vosotros este rato un año más. Mi nombre es Oyer, Drago y Bola Encas. Tenemos un stand en la carpa principal con merchan del canal, por si os queréis pasar a saludar, a hablar, a decirme, oye, esa pregunta no era así o era así. Tenemos alguna camiseta todavía. Tenemos láminas con el diseño de Antonio Dragon Ball. Un saludo desde aquí a... ¿De dónde es Antonio? ¿De Sevilla o de Valencia? De Valencia. Un saludo a Antonio de aquí a Valencia. Suerte a todos. Muchas gracias. Esquerri Casco. Y vamos a ver qué ha pasado. Resultados de Mangamore 2022. Podium, tercera posición, 37 de 60 para Kai Osama. Segunda posición para Pepe Villuela. Y ganador del Kahoot, 43 de 60. No, ese Henry Balma. Krillin he visto que ha quedado quinto, pero no sé quién ha quedado el cuarto.
Goku 777, correcto. Vale, vienen los ganadores hacia aquí. Vale, ir pasando en orden. Bueno, subir todos, qué narices, subir todos. Vale, de parte de la organización, primer premio y puedes elegir entre las 3 películas clásicas de Dragon Ball en Blu-ray, el primer box de Dragon Ball Z en Blu-ray o la Funko Glow in the Dark de Wish. De los 3, lo que más te guste. Ese te coges, el Blu-ray de Dragon Ball Z. Ahora hacemos una foto. Las 3 pelis y tienes esta bolsa también de la organización y la medalla de Mangamore. Y para la tercera posición, Kaiosama, pues 2 funquitos. ¿Tienes alguna? Uy, pues si empiezas con Anita. Espera, vamos a hacer el sorteo. Claro, necesitaríamos algo para... así sin ver. Pero, a ver, yo quiero que... ¿tenemos una bolsa muy a mano o algún bote o algo muy a mano que no lleve mucho tiempo? Es que por no hacerlo ahí en la mesa prefiero meterlo en un sitio, agitarlo y que salga uno. Tenemos, mira, aquí. Muchas gracias. Vale, perfecto. Además aquí no se ve nada de nada. ¿Alguien quiere hacer de mano inocente? Venga, que te he visto... Sí, tú, sí, venga. A ver, que quede constancia. Salúdales. Hola. Los estoy moviendo, ¿eh? Sí, sí. Lo mismo que está moviendo. No se acuerdan ni del número, tenéis ahí el número. Sin mirar, la mano dentro, sacas un número y 1, ¿eh? Ese. Es el 299. A ver, 299. ¡Hombre! Thank you very much. Agur. 299 viene aquí con el premio. Mira, me viene contenta. Viene, tengo premio. 299. 299. Confirmamos. Todas las películas de One Piece. Vamos a hacer aquí una foto todos juntos de los ganadores. Ponte aquí. Eskerrik asko a todos, nos vemos en la próxima. Eskerrik asko a todos por venir. Os recuerdo que tenemos un stand por si os queréis pasar. Eskerrik asko.